Hola, muy buenos días. El día de hoy analizaremos el proyecto final, trabajo de investigación de la estadística. El video del proyecto final se realizó con los siguientes integrantes: Jania Guadalupe Gaspar López, Mairene Blas Delgado, Maite Denis Flores Ramos, Ana María Martínez Reyes y Artemisa de Jesús García Salinas, de la carrera de Pedagogía de la materia de Estadística Descriptiva, de la maestra Ana Lidia Murillo Dimas. Para comenzar, la estadística descriptiva es una herramienta fundamental que permite transformar datos en información útil para tomar decisiones informadas, especialmente en el ámbito educativo. Desde las civilizaciones antiguas hasta hoy, su aplicación ha sido clave en áreas como la pedagogía, la medicina y la administración. Más que números, es un lenguaje que ayuda a comprender fenómenos sociales y mejorar procesos. A lo largo del curso se estudiaron conceptos como gráficos, medidas de tendencia central, dispersión, probabilidad y modelos estadísticos. Este proyecto presenta su historia, antecedentes, modelos y distribuciones, funciones, aplicaciones, fórmulas y ejercicios, sumado a beneficios y malos usos, como dos ejemplos aplicados a la pedagogía, reafirmando su valor en la mejora educativa y en la toma de decisiones cotidianas. Historia y antecedentes de la estadística descriptiva. El término estadística proviene del latín status, que hace referencia al Estado. Desde tiempos antiguos, civilizaciones como Egipto y Babilonia ya registraban información poblacional y económica. Sin embargo, la estadística como disciplina moderna comenzó a desarrollarse en el siglo XVII con John Gluck y William Penn, quienes utilizaron registros demográficos para analizar patrones de mortalidad en Inglaterra. Durante los siglos XVIII y XIX, científicos como Pierre-Simon Laplace, Carl Fisher-Guss y Carl Pearson ampliaron el campo con métodos probabilísticos y herramientas para el análisis de datos. En el siglo XX, la estadística se consolidó como disciplina y fue adoptada en ciencias sociales, salud y educación. En pedagogía, la estadística comenzó a utilizarse para evaluar el rendimiento académico, mejorar habilidades cognitivas, monitorear el aprendizaje y formular políticas educativas basadas en evidencias. Actualmente, es indispensable para la investigación educativa, la mejora continua de la enseñanza y la toma de decisiones institucionales. Modelos y distribuciones aplicables en la estadística de la pedagogía. Número 1. Modelo de Bernoulli. Experimento con dos resultados posibles: éxito o fracaso. Ejemplo, acertar o no una pregunta. Modelo binomial. Describe el número de éxitos en una secuencia de ensayos, por ejemplo, alumnos que aprueban un examen. Modelo geométrico. Predice cuántos intentos se necesitan hasta obtener un primer éxito, por ejemplo, cuántas veces debe participar un alumno hasta entender un concepto. Modelos y distribuciones aplicables en estadística de la pedagogía. Modelo hipergeométrico. Muestreo sin reemplazo, muy útil en grupos pequeños. Modelo de Poisson. Mide cuántas veces ocurre un evento en un intervalo, como interrupciones por hora en una clase. El valor esperado y la varianza de estos modelos permiten anticipar resultados promedio y su dispersión, información valiosa para planear estrategias pedagógicas. Aplicaciones y funciones en la estadística. La estadística es una herramienta clave en el ámbito educativo, ya que permite transformar datos en decisiones informadas. Sus aplicaciones abarcan evaluación del aprendizaje. Analiza resultados de exámenes, tareas y diagnósticos para identificar fortalezas y debilidades en los estudiantes. Investigación educativa. Facilita el diseño de estudios empíricos, la formulación de hipótesis y el análisis de variables en contextos escolares. Diseño curricular.
Ayuda a ajustar contenidos y metodologías según el rendimiento y necesidades detectadas en grupos específicos. Gestión institucional. Apoya en la toma de decisiones administrativas como la asignación de recursos o la planificación de programas educativos. Inclusión y equidad. Permite detectar brechas de género, nivel socioeconómico o acceso educativo, promoviendo intervenciones más justas. Funciones de la estadística. Las funciones de la estadística se pueden agrupar en tres grandes áreas. 1. Descriptiva. Organiza y resume grandes volúmenes de datos. Calcula medidas como media, mediana, moda, desviación estándar. Representa gráficamente la información, tablas, histogramas, diagramas. 2. Inferencial. Permite extrapolar resultados de una muestra a una si las diferencias entre grupos son significativas. Ayuda a validar instrumentos de evaluación, fiabilidad y validez. 3. Predicta y comparativa. Establece relaciones entre variables, por ejemplo, entre motivación y rendimiento. Predice comportamientos futuros, como riesgo de abandono escolar. Compara métodos pedagógicos para determinar cuál es más efectivo. Todas las fórmulas son importantes ya que nos ayudan a resolver un problema más fácilmente o nos dan la explicación o la base más que nada para resolverlo. Demostraremos las fórmulas más relevantes que vimos a través de este curso. Empezaremos con las de tendencias, que sería la media. Se calcula con la sumatoria de X y por la frecuencia absoluta. La mediana se calcula con el límite inferior más la división de n sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior. Eso sobre la frecuencia del intervalo de la mediana. Donde esté ubicada la mediana, vas a buscar el intervalo que más se acerque al dato que esté más cerca de la mediana. Por ejemplo, la mediana te sale un 34 y tus intervalos son de 30 a 40, de 40 a 50. El intervalo de la mediana sería el de 30 a 40, ya que el 34 está entre ese intervalo. La moda la puedes, en datos no agrupados se puede calcular, o agrupados a veces también, se puede calcular o se puede ver simplemente viendo el valor que tengas más frecuentemente. Sin embargo, también existe una fórmula, esta es para datos acumulados. Datos agrupados, perdón. La moda se calcula con el límite inferior más la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo anterior. Eso se divide entre la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo anterior y se suma con la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo siguiente. Eso se multiplica por amplitud, que la amplitud es la diferencia, o como la palabra lo dice, amplitud entre un rango. Si tienes un rango de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, tu amplitud sería de 5. En las medidas de dispersión podemos encontrar el rango, que su fórmula es rango es igual a dato mayor menos dato menor. Varianza, está su fórmula, que es varianza es igual a la sumatoria de x y menos la media al cuadrado entre n menos 1. La desviación estándar se saca con la fórmula sacando la raíz cuadrada del resultado de la varianza. El coeficiente de variación se saca de la desviación estándar dividiéndolo entre la media y después multiplicándolo por 100. Esas son para datos agrupados, y para datos no agrupados el rango, para sacar el rango quedaría igual. La varianza sería la sumatoria de
x menos la media al cuadrado sobre n. Y la desviación estándar sería la raíz cuadrada de la sumatoria de x menos la media al cuadrado. Como vimos anteriormente, esas fórmulas eran para datos agrupados y en este apartado veremos para datos no agrupados. Para sacar la media se suman todos los datos que tienes, x1, x2, hasta llegar a tu límite de datos, entre el número total de datos que tienes. Para sacar la mediana, una forma más fácil sin usar fórmula es acomodarlos de menor a mayor y ahí vas a ir descartando desde el inicio hasta el fin, uno por uno, hasta que llegues al que quede en medio. El que quede en medio es el que va a ser tu mediana. Si hay dos que están en medio, tienes que sacar la media de esos dos números. Y para la moda, simplemente puedes buscar el dato que más se repita en tu lista de datos no agrupados. Puedes buscar el que más se repita. También hay una fórmula, pero creo yo que es muchísimo más fácil hacerlo con eso, sin la fórmula, simplemente observando. Y también están lo que son las medidas de tendencia, las medidas de posición. Están los cuartiles, que un cuartil es, se da cuenta, un cuarto de algo, por así decirlo. La medida para el cuartil 1 sería el número de datos totales más 1 entre 4. Para el cuartil 2 sería n más 1 sobre 2. Para el cuartil 3 es n por 1 sobre 4. Los cuartiles son datos o medidas de posición. Te ayudan de una forma un poco más fácil a tener organizado tus datos. Existen dos tipos de medias, la media geométrica y la media armónica. La fórmula para calcular la media geométrica es n entre la raíz cuadrada de la multiplicación de los valores positivos, x1, x2, hasta cierto número de datos. La media armónica es la división entre n, número total de datos, entre 1 entre valores positivos, sucesivamente hasta el final. 1 entre x1 más 1 entre x2, así sucesivamente hasta llegar al final. Combinaciones. Fórmula para combinaciones sin repetición es c n es igual a na factorial entre k factorial por la resta de n menos k factorial. Coeficiente de asimetría. La fórmula para calcular la coeficiente de asimetría de Fisher es la división de media al cubo sobre la desviación al cubo. Y la fórmula para calcular la coeficiente de asimetría según Pearson es la división entre la media menos la moda entre la desviación estándar. Para datos no agrupados, la coeficiente de asimetría según Pearson se calcula con la división de la media menos moda sobre la desviación. Ahí prácticamente quedaría igual que el anterior. Y según Fisher también quedaría igual. Para datos agrupados sin intervalos, la coeficiente de asimetría es la sumatoria de frecuencias absoluta por el resultado de la resta entre xy menos la media al cubo. Eso entre la multiplicación de n por la desviación estándar al cubo. Para calcular la kurtosis en datos agrupados es la división entre n por la sumatoria de frecuencia absoluta
por x y menos la media elevado al cuarto. Y eso se divide entre la sumatoria de FI, que es frecuencia absoluta, por XY menos la media al cuadrado. Lo que del resultado se va a volver a elevar al cuadrado. Y para datos no agrupados es simplemente lo mismo, casi, sí, más o menos lo mismo. Se me olvidaba que es un dato muy importante, que al resultado que te salga en la división se le tiene que restar 3. Axiomas de probabilidad. Primer axioma, no negatividad. Para cualquier evento A, la probabilidad asignada es el número real no negativo. Probabilidad de A menor a 0. Segundo axioma, normalización. La probabilidad del espacio muestral completo, es decir, de que ocurra algún evento posible, es igual a 1. Es probabilidad S es igual a primera probabilidad por S es igual a primera probabilidad por S es igual a 1. Esto implica que la certeza total de que ocurra algún evento es el 100%. Tercer axioma, actividad. Si dos eventos A y B son mutuamente excluyentes, es decir, no pueden ocurrir al mismo tiempo, entonces la probabilidad de que ocurra A o B es la probabilidad de A unión a B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Este axioma se extiende a una colección finita o infinita de eventos mutuamente excluyentes. Teoría combinatoria. Probabilidad de A es igual al número de casos favorables entre el número total de casos posibles. Probabilidad condicional. Regla de la multiplicación de probabilidades. Eventos independientes es la probabilidad de A intersección con B es igual a probabilidad por probabilidad B. Eventos dependientes, probabilidad A intersección B es igual a probabilidad A por probabilidad B a la A. Regla de probabilidad total. Probabilidad A es igual a probabilidad B1 por la probabilidad de A por B1 más la probabilidad de B2 por la probabilidad de A por B2 más y así sucesivamente. La probabilidad clásica es probabilidad E es igual a número de casos favorables, número total de casos posibles. Probabilidad condicional es la probabilidad AB es igual a la probabilidad de A intersección con B entre la probabilidad de B. Independencia de eventos. La probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A o probabilidad de B y A es igual a la probabilidad de B. Beneficios de la estadística. La estadística es una herramienta fundamental que permite analizar datos, prever resultados y tomar decisiones informadas. Se aplica en diversas áreas del conocimiento y ofrece múltiples beneficios como resumir grandes cantidades de información, comparar variables o situaciones, predecir comportamientos o resultados, tomar decisiones basadas en datos reales, respaldar ideas con evidencia numérica, apoyar otras disciplinas como economía, medicina, pedagogía, entre otras. Aplicaciones por área. Negocios, control de calidad, reducción de costos, estudio del mercado, mercadotecnia, conocer al consumidor y mejorar productos, medicina, evaluar tratamientos y estudiar enfermedades, política y economía, interpretar indicadores y tomar decisiones. Administración pública, conocer a la población y planear recursos. Mal uso o riesgos de la estadística. Sesgo en la información. Aparece cuando no se aplican correctamente las técnicas o se manipulan los datos intencionalmente. Impresión en los datos básicos. Si la fuente no es confiable, las conclusiones serán erróneas. Manipulación de datos. Presentar solo ciertos datos para respaldar ideas.
fuera de contexto puede engañar a la audiencia. Promedios mal aplicados pueden llevar a errores si los datos no están bien agrupados o representados. Los gráficos pueden crear ilusiones ópticas dependiendo de la escala. Se cometen errores al sumar porcentajes no relacionados o al omitir la base del cálculo. Lo que ocurre en la muestra es solo una estimación, no una verdad absoluta para toda la población. Ejemplos prácticos. Número 1. Un docente desea conocer las calificaciones de su grupo con 20 estudiantes en la materia de historia. Está el listado de las calificaciones de forma no acomodada y nos está indicando que tenemos datos no agrupados. Tenemos la fórmula para calcular la media, como vimos anteriormente, es la sumatoria de XY entre número de datos. En este caso nuestra media es de 6.7. Igualmente tenemos lo que es nuestra tabla de frecuencias, tenemos acomodadas las calificaciones, cuántas veces se repite, que vendría siendo la frecuencia FI, y tenemos la frecuencia acumulada. En datos no agrupados no es necesario hacer nuestra tabla de frecuencias, sin embargo sí te facilita un poco más las cosas. También posteriormente tenemos que ordenar nuestros datos de menor a mayor para poder sacar fácilmente lo que es la mediana, que en este caso sale 7, y nuestra moda, que en este caso tenemos que es bimodal, ya que 6 y 7 se repiten 5 veces. Nos tocará también sacar el rango. La fórmula es la restar el valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo es de 9 y el valor mínimo es de 4, y el rango quedaría de 5. Para sacar la varianza, la fórmula es x menos y menos la media sobre 2 y luego se divide entre n menos 1. La sumatoria quedaría de 47.2 y se divide entre 19, ya que eran 20 estudiantes y se le restó 1. Quedan 2.48. La desviación estándar es sacando la raíz, la raíz a la varianza. La varianza quedó 2.48, se saca la raíz y queda 1.57. La mayoría de las calificaciones están concentradas entre 6 y 8. La media es de 6.7, ligeramente debajo por la mediana. La dispersión no es muy alta y se detecta un pequeño grupo con bajo rendimiento, 4 y 5. Nuestra decisión puede ser implementar un grupo de apoyo para los alumnos con 6 o menos, ya que están por debajo de la media. Ahora a continuación veremos un ejemplo sobre el uso de las permutaciones, las combinaciones y el porcentaje. Las permutaciones son utilizadas para asignar cargos o roles específicos, ya que en las permutaciones el orden sí importa. Las combinaciones realmente el orden no importa, por lo tanto se utiliza para formar equipos, grupos o comités. El porcentaje se utiliza para medir proporciones y comparar resultados en términos relativos. Más que nada es para calcular qué parte representa un todo y evaluar los resultados. Ahora bien, vemos aquí en este ejemplo que se presenta que una profesora de pedagogía está organizando una feria de libro escolar con la participación de 10 estudiantes voluntarios. Durante la feria se deben asignar roles, formar equipos y al final se evaluarán su participación. Para comenzar, vemos que se van a elegir 3 cargos específicos para coordinar la feria: el coordinador general, el encargado de difusión y el encargado de logística. La pregunta es, ¿de cuántas maneras distintas se pueden asignar estos 3 roles a los 10 estudiantes? Aquí estamos viendo que el orden sí importa, por lo tanto estaremos utilizando la fórmula de las permutaciones, que es n factorial sobre n menos r factorial. El factorial se puede sacar por medio utilizando la calculadora científica y sabemos que n son el número de datos, en este caso son 10 estudiantes, y r representa el puesto a asignar, que son 3. Pasamos a sustituir la fórmula y nos da como resultado que son 720 formas distintas de asignar
los 3 roles a los 10 estudiantes. Ahora se nos presenta que además la profesora necesita formar un equipo de 4 estudiantes para organizar una mesa de lectura. La pregunta es, ¿cuántos equipos distintos de 4 estudiantes pueden formarse entre los 10 voluntariados? Estamos viendo aquí que no va a importar el orden, así que vamos a utilizar la fórmula de las combinaciones, que es n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Sustituimos los datos donde n es el total de estudiantes, que son 10, y r son los integrantes del equipo, que son 4. En la sustitución de los datos vemos que nos da como resultado que son 210 formas distintas de formar el equipo de 4 estudiantes. Por último, al finalizar la feria se aplicó una autoevaluación. De los 10 estudiantes, 8 obtuvieron una calificación satisfactoria. La pregunta es, ¿qué porcentaje del grupo tuvo un desempeño satisfactorio? Vemos que nos están cuestionando sobre el porcentaje, por lo tanto utilizaremos la siguiente fórmula, que es el porcentaje es igual a la parte de los datos que queremos averiguar sobre el número total de datos por 100. Pasamos a sustituir los datos y nos da como resultado que el 80% de los alumnos tuvieron un desempeño satisfactorio. Ejemplo práctico de la estadística descriptiva en la pedagogía. Número 1. Registro de las emociones diarias. Su objetivo pedagógico es promover la autorregulación emocional y ayudar al docente a identificar patrones afectivos en el grupo. Actividad con los niños. Cada mañana al llegar los niños eligen una tarjeta con una carita que representa su estado emocional. Amarillo, feliz. Morado, tranquilo. Azul, triste. Y rojo, enojado. Aplicación estadística descriptiva. Número 1. Variable cualitativa nominal. Las emociones son categorías sin orden jerárquico. Número 2. Frecuencia absoluta y relativa. Se cuenta cuántos niños eligen cada emoción cada día. Número 3. Moda. Se identifica cuál fue la emoción más común de la semana. Número 4. Aplicar emociones cuantificadas. Se puede asignar un número a cada emoción. 1 igual a feliz, 2 igual a tranquilo y calcular una media para ver tendencias emocionales del grupo. Número 5. Representación gráfica. Se pueden usar gráficos de barras para mostrar las emociones más frecuentes. Y aquí, como pueden observar, se encuentra una gráfica de pasteles donde se muestra el estado emocional de los niños durante la semana. Amarillo igual a feliz, que es el 50%, triste igual a azul, que es el 12%, morado igual a tranquilo, el 32%, rojo igual a enojado, el 6%, y una tabla de frecuencias con lo anterior. Para terminar, el análisis pedagógico. Si cada semana se repite la misma emoción como moda, podría señalar una tendencia emocional constante. Si la mayoría de los niños elige feliz y otros pocos triste, se interpretaría una simetría positiva en el estado emocional del grupo. Una curtosis alta indica que muchos niños eligen la misma emoción de distribución muy concentrada. Detectar si hay semanas con mayor número de emociones negativas para realizar intervenciones como círculos de diálogo o cuentos para canalizar emociones. Para concluir, la estadística es fundamental en nuestra vida diaria y en ámbitos como la escuela y el trabajo. Ha atravesado un proceso de evolución en el que se han perfeccionado las técnicas para interpretar datos y generar información útil. Lo más sorprendente es que desde la antigüedad se ha utilizado en censos, registros de nacimiento, muertes, migraciones e incluso, tristemente, en esclavitud. Además, existen curiosidades como la probabilidad de que alguien cumpla años el mismo día que tú. En pedagogía, su aplicación permite identificar estados emocionales, estilos de aprendizaje y analizar calificaciones, lo cual contribuyen a mejorar la enseñanza. Con esto concluimos nuestra exposición. Más allá de los datos y ejemplos, esperamos haber generado una reflexión sobre el tema tratado. Gracias por escucharnos.